Advertencia: este material es solo audio. Pueden escucharlo mientras hacen cualquier otra cosa. Les recomiendo usar audífonos inalámbricos o subir el volumen de las bocinas. Modo protegido. El podcast de un autoproclamado programador de videojuegos. Comenzamos. ¿Se pueden hacer buenos videojuegos sin explotar a los desarrolladores? La respuesta rápida es sí, pero si lo que quieren es que los videojuegos den trabajo estable con sueldo, prestaciones, jubilaciones y todas esas dádivas a las que están acostumbrados en los países civilizados, la respuesta es no. En este episodio del podcast se tratará un tema que hará enojar a más de uno, y ese tema es: el crunch time no solo es necesario para hacer videojuegos, es obligatorio. Para los nuevos, resumiré lo que es el crunch time. Se trata de periodos de trabajo en los que se hace elaborar a los desarrolladores más tiempo del acostumbrado. Las horas extras suelen pagarse, pero no siempre. Obvio, quienes más se quejan del crunch time son quienes lo padecen. Aquellos desarrolladores serios y profesionales que no pueden salir temprano del fin de semana para hacer lo que los normies llaman vivir. Y sí, esta nota la escribo porque a raíz de la reciente salida de Red Dead Redemption 2, salió a la luz que los empleados tenían que trabajar turnos de hasta 100 horas semanales. ¡No! Voy a tocar la canción más triste con el violín más pequeño del mundo mientras escuchamos los lamentos de este infierno crunch time. Las siguientes declaraciones son declaraciones soltadas en el Game Connect Asia Pacífico. Necesitamos crecer. Tantas horas de trabajo y esfuerzo no son sanas. No harán mejor el trabajo. ¿Por qué seguimos discutiendo esto? ¡Deténganlo! ¡Make it stop! ¡Make it stop! Me harté de ver fechas imposibles de límite que el empleado acaba pagando con su salud. Fechas de entrega fijadas por el publisher como le da la gana y defendidas férreamente por los líderes de los estudios. Y escritas en piedra para cumplir las fechas del departamento de ventas. Y dejo lo mejor para el final. He visto desórdenes del sueño, fatiga y estrés crónicos, relaciones disueltas y matrimonios rotos, y niños separados de sus padres porque mami y papi están siempre en el trabajo. Quiero ver que todo esto se arregle. Esta última declaración es inquietante. Pues si las caricaturas nos han enseñado algo, es que cuando los padres no pueden ir a la obra de teatro escolar para ver a su hijo disfrazado de árbol, este al crecer se convertirá en un supervillano ridículo al que unos héroes que no manejan armas de verdad y que fueron específicamente diseñados para vender juguetes habrán de enfrentarse. Aquí entraría en lo manipulado de este tipo de quejas. Pues es de lo más normal que las relaciones personales de los geeks, si tales conceptos pueden ir en la misma frase, se ven afectadas. Pero para oír de esas quejas, mejor escuchen el episodio del tercer ratón. Este está dedicado al crunch time. Bueno, no necesito decirles lo mucho que sufren los que padecen el crunch time, y cómo le echan la culpa a sus jefes de sus males físicos y sociales. Así que mejor me concentro en lo que todos ustedes quieren oír. ¿Por qué defiendo el crunch time? Hasta hace muy poco, tal y como lo hacen los que se ganan la vida honradamente, estaba en contra del crunch time. Me parecía que se aprovechaban de las ganas de muchos ingenuos de entrar al trabajo de sus sueños. Vamos, con lo que se dice sucede entre productores artísticos y almas inocentes y descerebradas que quieren alcanzar la fama. Con todo y sofá negro en la oficina del productor. Sin embargo, conforme fui conociendo a estos profesionales, vi que no tenía nada que ver con los programadores independientes a los que admiré toda mi vida.
Estos nuevos profesionales, en cambio, eran seleccionados por criterios absurdos y eran incapaces de hacer nada sin un jefe y toda una infraestructura multimillonaria de la cual apoyarse. O díganme, ¿desde cuándo no oyen que una empresa de videojuegos haya sido formada por ex empleados de otra empresa famosa y que les haya ido bien? Yo por lo menos no he sabido de este tipo de historias desde tiempos del primer PlayStation, principios del segundo. En otra época eso era bastante común. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que ahora se contrata a otro tipo de gente. Un tipo de gente que no está acostumbrado a lo que de verdad significa hacer videojuegos. Trataré de controlar mi ira y ser lo más imparcial que pueda. No será fácil. Comenzaré por describir las diferencias entre el trabajo de una empresa de videojuegos y una fábrica de finales del siglo XIX, pues las leyes laborales de la mayoría de los países civilizados se crearon con las fábricas del siglo XIX en mente. Ambientes de trabajo con personal especializado que hacía actividades específicas y repetitivas por una cierta cantidad de horas al día. Si el personal requería herramientas o capacitación, el empleador debía de proveerlas y, por supuesto, en caso de que la carga de trabajo variara, pues se contrataba a trabajadores eventuales o se hacía trabajar a los obreros unas pocas horas extra a cambio de más paga. Este sistema era bueno, porque el obrero se olvidaba del trabajo al salir de la fábrica y el cambio de trabajadores no afectaba demasiado la producción. Pero hacer juegos, y más que nada la parte de programación, no tiene nada que ver con la producción industrial. Tengo una entrada en los archivos ASM86 sobre el cómo se ha pretendido industrializar la programación, pero ese será tema para otro podcast. Ahora lo que veremos es la enorme diferencia que hay entre pegar tornillos en una línea de montaje y hacer videojuegos. Aunque me voy a concentrar en la parte de la programación por ser de lo que más entiendo. Si tuviéramos que comparar el desarrollo de videojuegos con algún trabajo normal, lo más parecido sería una fábrica de automóviles. Pero cada juego no es un automóvil en lo individual, igual a muchos otros. Un juego es más como un modelo de automóvil diseñado desde cero. Para hacer un automóvil desde cero hacen falta muchos especialistas, y si el trabajo de todos no funciona bien entre sí, el auto no va a llegar a las calles. Pero lo que vemos en las fábricas de automóviles casi siempre es la línea de ensamblaje. No vemos a los diseñadores de carrocerías, las pruebas en el túnel de viento ni las pruebas de seguridad. Esas ya se hicieron en su momento y lo único que nos muestran es cómo se construye un vehículo a partir de todo el trabajo anterior. Es más, para hacer más justa la comparación, pensemos en una fábrica de automóviles con una línea de ensamblaje operada en su totalidad por robots, y que los únicos humanos que trabajan ahí son los diseñadores e ingenieros de más alto nivel. Y ahí es donde comienza el problema, pues el trabajo de estos diseñadores y programadores no es constante. Hay épocas en las que trabajan mucho y otras donde no hacen nada. Sin embargo, ellos quieren trabajar como los obreros, con turnos de 8 horas 6 días por semana y salarios constantes. Y para ellos tal cosa no es posible, ¿o sí? Para que un developer desquite su sueldo fijo durante los meses o años que dure el desarrollo de un videojuego, es necesario mantenerlo ocupado todo el tiempo que sea posible. Esto explica el por qué cuando a pocas semanas de salir un juego, ya hay disponibles varios contenidos descargables de DLC. Y lo primero que los gamers piensan es que estos ya estaban listos desde antes de que el juego saliera, pero no los incluyeron en el juego para sacar más dinero. La realidad es otra. Si se fijan, muchos de los DLC que primero salen son cosas cosméticas. Trajes nuevos para los personajes, accesorios que no afectan para nada el gameplay, o si hay suerte alguna nueva campaña que no deja de ser un archivo de datos cargable por el código que ya está hecho. Esto es porque hay una etapa al final del desarrollo en la que los artistas ya no están haciendo nada. Y para seguirles pagando hay que ponerlos a diseñar todo tipo de contenido multimedia que los gamers estén dispuestos a pagar.
En parte por eso es que hay algunas empresas que no les gusta que hagan mods de sus juegos, porque luego los jugadores no quieren pagar por DLCs cosméticos que ellos mismos pueden hacer gratis con cualquier editor gráfico. ¿Y qué están haciendo los demás en las últimas fases del juego? Pues los programadores arreglando bugs, que si no terminan a tiempo irán incluidos en futuras actualizaciones de seguridad, y los empujapapeles, pues empujando papeles y viendo a quién hace venderle sus cosas. Pocos saben que entre que se agrega el último bit a los archivos y el juego sale a la venta, pueden pasar semanas o meses. Y durante todo ese tiempo, los empleados deben de estar ocupados produciendo dinero. Pues ya saben el drama que se arma cuando echan a todos a la calle cuando ya no se requiere de sus servicios. Muchos, al entrar a una empresa de videojuegos, tienen la idea de que se van a jubilar ahí. Prefieren ignorar lo mucho que cambian las computadoras y que su cargado ritmo de trabajo no les dará tiempo para actualizarse por cuenta propia. Ya no digamos estudiar y trabajar como muchos obreros y empleados de servicios con trabajo hacen mientras estudian una carrera por las noches. Bueno, hasta aquí queda claro el por qué el trabajo en las empresas de videojuegos es tan matado en condiciones normales. También hemos visto cómo luego de que un juego sale a la venta, la inmensa mayoría de los empleados se vuelven una carga para la empresa. Ahora veamos lo que pasa cuando las cosas se ponen feas, porque las soluciones de negocios de los libros de texto de negocios no funcionan. No importa que tan bien se lleve un proyecto. La programación siempre va a dar problemas tarde o temprano. Los bugs son algo que puedes echar para atrás un juego muy avanzado. Y los programadores deben arreglar estos bugs antes de las fechas de entrega. Y en caso de que no lo logren, es necesario tomar decisiones desesperadas desde muy arriba. Por ejemplo, hacer cambios al diseño original del juego o desechar trabajo ya hecho porque causa algún problema. Otras veces estos bugs se barren bajo la alfombra o se disfrazan de manera ingeniosa. Por ejemplo, en un cierto juego de Donkey Kong para Nintendo 64, hubo un error de acceso a la memoria que los programadores nunca supieron cómo resolver. Pero descubrieron que si se conectaba el paquete de expansión, el expansion pack, que no era otra cosa que memoria adicional, el juego funcionaba sin problemas. Así que prefirieron absorber el costo de incluir gratis, entre comillas, ese expansion pack, porque era más barato que retrasar la fecha de salida del juego. Y a veces las inevitables fallas de código pueden afectar también a los artistas. Pues pueden darse casos en que los assets gráficos ocupen más espacio en memoria del que hay disponible, y haya que rehacerlos para que ocupen menos memoria, pero que cambien lo menos posible. También puede darse el caso de decisiones de última hora, como por ejemplo que el proveedor de una tecnología quiebre, o retire su apoyo y se tenga que eliminar o modificar todo el trabajo relacionado con esa parte. Un ejemplo típico de esto es cuando los jefes deciden que hay que cambiar de engine, y toda la parte de software anterior queda inservible, a menos claro que hayan creado algún tipo de interfaz para que el código ya hecho pudiera adaptarse a esos cambios. Y aquí viene el punto que más justifica el crunch time. Cuando un proyecto de software se retrasa, contratar a más gente hace que el proyecto se retrase todavía más. ¿Por qué? Pues porque los que llegan no tienen idea de cómo funciona el código que ya está hecho, y van a necesitar que alguien les explique lo que hace. Y la única gente que podría capacitar a los nuevos está trabajando a marchas forzadas para sacar el trabajo retrasado adelante. ¿Ahora lo entienden? Ninguna empresa que se relacione con la programación va a contratar personal extra para sacar adelante proyectos que no avanzan. Y las que lo hacen, pues ya sabemos cómo terminan. Otro asunto es que hay sistemas de administración del desarrollo de software que impiden que los programadores se peguen al código. ¿Cómo explicarlo? En otros tiempos, los programadores hacían códigos tan inmantenibles que solo ellos podían entenderlos y modificarlos. Y si ese programador se iba de la empresa, todo lo que había hecho quedaba inservible.
Y aunque ya hay manera de evitar esto, hay gente a la que no le ha llegado el mensaje. Otro asunto que complica el crunch time es que hay ventanas para sacar juegos a la venta. Las más comunes son a inicios de diciembre y poco antes del verano. No nada más es por las ventas navideñas o las vacaciones. También tienen que ver con los impuestos. En Occidente, los años fiscales coinciden con la primavera, mientras en Japón y otros países asiáticos van con el otoño. Entonces, para que las operaciones se registren en el periodo más conveniente, se cuidan mucho estas fechas. También se busca que no coincidan con su salida de juegos importantes, pues los jugadores pueden no tener suficiente dinero o tiempo para comprar todos los juegos aunque quieran. ¿Que los pueden comprar después? Error. Para una empresa de videojuegos es mucho mejor que los gamers compren el juego recién salido y, si es posible, en preventa. No solo porque lo venden más caro, sino porque los primeros 2 meses o 3 meses, la salida de un juego son los más importantes. Pues con ese dinero se pagan deudas, proveedores, publicidad, que a veces cuesta más promocionar un juego que hacerlo, y por supuesto salarios. Cuando un juego se vende luego de ese tiempo, tal vez valga menos, pero la mayor parte de ese dinero apenas compensará pérdidas de los distribuidores y pagos de regalías a los que tengan los derechos. Los trabajadores tal vez ya ni siquiera estén en la empresa cuando el juego salga. ¿Y cómo se podría arreglar el problema del crunch time? Como ya dije, no se puede evitar el crunch time. Al menos, no si lo que los empleados quieren es un trabajo estable, con sueldo fijo y prestaciones. Así que lo primero que hay que sacrificar para evitar el crunch time es acabar con esas 2 cosas. En mi opinión, considero que las grandes desarrolladoras de videojuegos van a fragmentarse en el futuro y surgirán empresas que harán cosas especializadas, tal y como ya sucede con las compañías de efectos visuales para cine y televisión. Aunque esto no es nada nuevo, la famosa Technos Japan Corp subcontrataba el arte en casi todos sus juegos, pero tenía programadores de planta. De ahí que todos sus juegos se vieran tan diferentes aunque se jugaran casi igual. Pero no creo que los gamers recuerden juegos tan viejos como Double Dragon o la saga de Kunio-kun. Un caso más reciente para los otakus más jóvenes son la serie de JRPGs Atelier, lo que sea, hay muchos, que subcontrata los modelos 3D y cinemáticas a empresas de animación de Japón. Pero la fragmentación va más allá. Es poco conocido que los indies son muy dados a subcontratar la programación de sus juegos. Pero esto ya lo había dicho en el episodio de indies que se cuelgan de videojuegos famosos. Ya no hablemos de la música y sonido. Tal vez la primera cosa que se subcontrató en los videojuegos fuera esa. No por tacañería, sino para contratar a una banda sonora de calidad. Es gracioso. En otros tiempos, las empresas de videojuegos contrataban a algún dibujante famoso para hacer los sprites de un videojuego, y lo hacían a regañadientes porque era dinero extra que tenían que pagar. Hoy en día los costos de producción y sobre todo de staff se han disparado a tal grado que contratar a un dibujante o estudio de animación famoso para hacer el arte del juego puede ser la salida más barata. Tal vez de entrada cobre mucho por el trabajo, pero ya entregado el trabajo no tendremos que seguirle pagando un sueldo mensual por no hacer nada. Y con lo tardado que se ha vuelto el desarrollo de videojuegos actual, esto puede a la larga ser baratísimo. De hecho, escuché alguna vez a un empleado de efectos visuales quejarse de que las especificaciones de los trabajos que le encargaban eran muy específicas. Tan específicas que debían de entregarse en cierto formato de archivo que midiera o pesara, como dicen los que no son programadores, cierta cantidad de bytes. Si ese empleado de efectos visuales hubiera sabido un mínimo de programación, se había dado cuenta de que esas especificaciones eran las que el código del juego demandaba para cargar los modelos 3D desde el disco. Entonces, tal vez en un futuro no muy lejano, veamos empresas de videojuegos que no sean otra cosa que empujapapeles, que subcontratan el arte y la programación, así como hoy hacen con la publicidad y las ventas.
Ya no hablaremos de un juego de la empresa X, sino un juego programado por X con arte de Y y música de Z. De este modo, no habrá necesidad de mantener trabajando empleados en temporadas bajas y como mucho cada subempresa tendrá un mini crunch time dependiendo de las condiciones pactadas con el cliente. ¿Saben una cosa? Hace muchos años la revista Club Nintendo, un lector les dio un consejo. Digan quién hizo los juegos. La empresa que los hizo dice mucho de cómo es ese juego. Y lo hicieron. Así, si uno leía un artículo sobre un run and gun, plataformas y tiros para que me entiendan, hecho por Konami, sabía que ese juego se parecería al Contra, mientras que si lo hizo Capcom se jugaría más como un Mega Man. Pero eso no siempre funcionó, pues cuando las empresas crecieron, muchos subcontrataron a terceros para ser parte de los juegos. Y también hubo casos en los que ex empleados formaron empresas nuevas. Aunque eso de subcontratar el desarrollo y poner nada más el nombre y el dinero, a veces salía terriblemente mal, como probó la infame LJN en tiempos de los 8 bits. Sería más rápido mencionar los pocos juegos decentes que produjeron que nombrar todos los malos. Por cierto, muchos de los que hicieron algunos de los peores juegos de LJN luego se volvieron empresas famosas en tiempos del primer PlayStation. Si investigan quién le trabajó a LJN verán varios nombres conocidos. Lo mismo para Acclaim, el gemelo bueno de LJN, que de hecho se fue a la quiebra cuando quiso pasar de publisher a empresa de desarrollo. Pero ese es material para otro episodio de este mismo podcast. Bueno, ya para este punto las buenas conciencias le dieron clic a alguna miniatura engañosa y me dejaron de escuchar. Así que usaré estos últimos minutos para rantear. Déjenme tomar aire. Si algún desarrollador profesional de esos que se quejan porque los pusieron a trabajar 100 horas semanales me escucha, te tengo algo que decir. Me das asco. Y te mereces todo lo que te está pasando. ¿Sabes cuántos desarrolladores mucho más capacitados que tú desearían tener un empleo? Y por estar en tu lugar no me refiero a haciendo pequeñeces en un juego famoso, sino tan solo tener un empleo relacionado con los videojuegos. Hay muchos allá afuera que tienen que trabajar de otra cosa, que se están aburriendo haciendo software de negocios, que no les deja tiempo ni ánimos para hacer videojuegos. Sí, ya sé que me vas a decir que te tengo envidia, pero ¿sabes una cosa? Nunca he sentido envidia por ningún programador. Pero sí he admirado a muchos, 2 de ellos de España y Latinoamérica. Y tal vez lleguen a escuchar este podcast algún día. Y tú, refiriéndome al quejica que no suele desquitar su sueldo de $100,000 anuales, no mereces mi admiración, porque sé que sin los millones del publisher, herramientas de uso exclusivo y el nombre de juegos que todo mundo conoce, no serías nada. Te reto a que intentes formar una empresa tú mismo con algunos de tus compañeros de trabajo, sin publishers, sin capital vampiro, ni subvenciones del gobierno. Tan solo con tus ahorros, la PC que tengas en casa, y por supuesto sin usar el nombre de ningún personaje cuyos derechos no te pertenezcan. Todo eso mientras programas por las noches, pues de día tienes que ir a un empleo donde nadie te respeta y donde el último videojuego que jugaron fue el Raptor de MS2. ¿O qué? ¿Tus años de experiencia trabajando en la industria no te dan para hacer tus propios juegos y vivir de ellos? Si fueras tan capaz de subsistir con tus propios juegos, te admiraría, aunque no fueras famoso. Así que mejor sigue aguantando el crunch time y no te quejes, que yo también sé lo que es el crunch time y créeme, si es por comida, prefiero trabajar en cualquier otra cosa. Nadie, ni siquiera los que se aburren haciendo software de negocios, tiene nada que envidiarte. Al menos, no los que saben que son un publisher, que sin un publisher no eres nada. Fin del rant. Y antes de irme, vuelvo a mi modo de operación de siempre. Si estoy tan de malas, es también por un tweet que leí por las últimas fechas de la salida de Red Dead Redemption y sus developers llorones. No recuerdo la cuenta, pero era de alguien de Telltale Games, que espero sea un ex-Telltale, aunque
aunque no lo creo. Resumiré sus mensajes. Ay, yo no sé por qué todos se imaginan que hacer juegos es algo tan mágico. Es un trabajo de oficina como cualquier otro. Pero sí, el entrar depende mucho de que quien que ya está dentro te meta. Así que no importa cuánto te esfuerces o qué tan bueno seas, si nadie te mete no vas a entrar. Palabras duras, sobre todo viniendo de alguien cuya empresa tuvo que liquidar a 300 empleados que cobraban por hacer lo mismo que seguro siguen haciendo gratis en Tumblr o en páginas fanfics de yaoi. Mi coraje viene de que todo esto es por completo lo opuesto a lo que hace ya tantos años me llevó a programar. En ese entonces, la programación parecía inmune a todos esos vicios empresariales. Pero con el tiempo, la barrera fue bajando y permitió que ese tipo de gente llegara a posiciones de poder. Pero ese poder es también su debilidad. Llegará el momento en que hacer juegos se volverá tan caro y tan matado que se volverá a los antiguos caminos de la eficiencia. Y es ahí donde muchos tendrán su oportunidad. No dada por alguien más, sino por su propia habilidad con las computadoras. Les recomiendo que escuchen el capítulo El muro de código si quieren saber más de esta antigua forma de ver la programación. Fin de la transmisión.